En vídeos anteriores he añadido salida RGB a la Nintendo 64. De esta forma obtengo una imagen de gran calidad en las modernas pantallas de LED. Desgraciadamente los fabricantes empiezan a no incluir en sus televisores más modernos la entrada de euroconector necesaria para poder recibir esta señal RGB. Y dentro de poco será necesario conectar nuestras consolas antiguas por HDMI. En ese caso tenemos dos opciones, o bien comprar un aparato que convierta la señal analógica en HDMI, o bien modificar la consola con un mod con salida HDMI. Voy a hacer esto último y en este vídeo voy a añadirle salida HDMI a la Nintendo 64. Para hacer esto solo hay una opción y es el kit Ultra HDMI de Marshall. Este kit utiliza la salida de vídeo digital del procesador RCP para convertirla en vídeo HDMI. El kit consta del circuito procesador, un cable de cinta, unas almohadillas y una pegatina. Lo primero, he de decidir en cuál de mis tres Nintendo 64 voy a instalar el kit. No lo haré en la japonesa porque quiero usar mis juegos PAL. Tampoco en mi consola europea porque el mod RGB de Tim Worthington impide la instalación del Ultra HDMI. Así que al final la que correrá el riesgo de instalarle este mod difícil será la Nintendo 64 francesa. Y este mod es difícil porque hay que soldar los diminutos contactos del cable de cinta en el procesador RCP de la consola. Para instalar el kit hay que desmontar la consola como es habitual. Como veis, lleva el cable de la modificación que hice en la segunda parte. El cable de cinta hay que soldarlo en este lado del chip RCP. Así que lo primero es limpiar esa zona con alcohol. Por supuesto, ya que estoy, limpio el resto de la consola. Hay que colocar el cable bien alineado con los pins del RCP, siguiendo el manual del fabricante del mod. Sujetaré el cable a la placa con cinta Kapton. Para preparar las soldaduras pongo un poco de flux Tornec TK83, que es uno de los que se recomienda en el manual. Ahora, poco a poco, con todo lo que me permite mi pulso, voy soldando cada pin del RCP al cable. Lo importante es ir con paciencia. Parece que mi pulso tiemble mucho, pero tened en cuenta que la distancia entre cada pin es de menos de 1 milímetro. Una vez soldados todos los pins, compruebo que todas las soldaduras son correctas y que no hay cortocircuitos entre ellas. Me ayudo haciendo una foto y ampliándola. Habiendo comprobado todo, limpio la zona para quitar los restos de flux. Ahora hay que soldar estos apéndices o tentáculos que tiene el cable. No sé cómo llamarlos, así que tentáculos me vale. Hay que soldarlos a los dos puntos que hay en estos condensadores. No es muy difícil, pero hay que tomarse su tiempo. Después hay que doblar el cable por unas marcas y soldar este otro tentáculo en otro punto. Hay que seguir las instrucciones porque varía según la consola, pero en mi caso se trata de este pin de aquí, de este chip. Sujeto el tentáculo con cinta y lo soldo al pin. Con esto se acabaron las soldaduras en la consola. Ahora hay que modificar la carcasa de la consola para colocar el circuito. Irá en esta parte de aquí y hay que cortar el plástico para la salida HDMI. Pero no lo voy a hacer en esta carcasa. Lo haré en esta preciosa carcasa de color azul transparente que sacaré de esta otra Nintendo 64. Sí, al final he comprado otra consola. Pero si voy a poner un mod difícil y caro en una rara Nintendo 64 con RGB oficial, voy a ir más allá y ponerle la carcasa más bonita que existe. Y por si no lo sabéis, me encantan las carcasas transparentes. Así que obviamente a desmontar toda la consola. Colocaré el circuito, haré unas marcas donde está la salida HDMI y con la cuchilla cortaré el plástico hasta hacer un hueco. Luego pego la esponja en la base del circuito y lo coloco en su sitio. Habrá que colocar otra esponja en la parte inferior de la placa de la consola. Se vuelve a colocar la placa en su sitio y se dobla el cable hacia el circuito del mod. Y ahora se conecta el cable a través del conector que hay. Ya solo queda empezar a montar la consola de nuevo. Después de sujetar el cable con más cinta, le pongo la placa metálica superior con cuidado de no dañar el cable, ni dejarlo atrapado con una esquina o un tornillo. Ya solo falta atornillarlo todo y montar toda la consola. Bueno,
en realidad falta una última cosa. Y es que tengo una consola francesa con etiquetas en japonés y un número de serie que no corresponde. Así que con un secador ablandaré el pegamento de estas etiquetas y las cambiaré entre las dos consolas. Así tendré una Nintendo 64 francesa de color azul, consola que nunca llegó a venderse ni a existir, hasta ahora. Y hablando de etiquetas, pondré la que indica que esta consola lleva el mod de Ultra HDMI. ¿Y qué tal se ve este mod? Simplemente impresionante. Los píxeles se ven perfectos y la claridad de la imagen es magnífica. El RGB palidece comparado con este mod. Evidentemente no se aumenta la resolución original de la consola, pero los píxeles afilados sientan muy bien en los juegos en 2D, y la imagen en los pocos juegos con alta resolución hará que no te creas lo que ves. Además, el mod cuenta con un filtro para eliminar el exceso de anti-aliasing, lo que elimina el efecto borroso y la imagen se ve más nítida. Por si fuera poco, incluye multitud de opciones como un filtro retro con skylines y efecto televisión de tubo, que gustará a los amantes de estos filtros. Sin embargo, hay que recordar que esta consola tiene casi 25 años y que fue diseñada para televisores de tubo. Así que, por ejemplo, los textos de los juegos de Zelda no se ven muy bien en HDMI, ya que estaban pensados para televisores antiguos, pero con el filtro retro mejorarán bastante. En resumen, vale mucho la pena este mod, ya que nos garantizará que podremos seguir conectando la consola a los televisores actuales y futuros. Por desgracia, este mod no solo es muy caro, además no está disponible, ya que Marshall, el creador, está actualizando el hardware con nuevos componentes. Así que si os interesa este mod para vuestra consola, tened paciencia e id ahorrando porque no es barato. Y si no sois muy buenos soldando, tendréis que ahorrar más para comprar una Nintendo 64 ya modificada. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.